Bienvenidos mis queridos alumnos Pichán. Bueno, hoy vamos a hablar de la prehistoria, en específico de la primera parte que es la edad de piedra. Durante esta clase me gustaría que tuvieran dos preguntas en la cabeza. Primero que nada, ¿qué cambió en la vida del hombre o en la mente del hombre que lo llevó a sentir este impulso creativo y esta necesidad de comunicarse visualmente? Y segundo que nada, quiero que piensen en qué manifestaciones del arte de las cavernas o del arte mobiliar podemos apreciar hasta hoy en día. Así que vámonos 2.5 millones de años atrás, a los inicios del hombre y de la historia del arte. Quisiera hablarles un poquito del material de apoyo para este tema. Primero están las lecturas recomendadas, que son las necesarias para aprovechar mucho mejor la clase. Después están los links y las lecturas complementarias, que son completamente opcionales y solo te las recomiendo en caso de que tengas el tiempo y las ganas de poder hacerlas. Sin embargo, hay muchas de ellas que son bastante entretenidas y fáciles de leer, así que altamente recomendadas. Hoy aprenderemos que la prehistoria es la etapa de la humanidad que antecede a la historia. Es la época más extensa, pues abarca desde la aparición del Homo habilis alrededor de 2.5 millones de años antes de Cristo y hasta la invención de la escritura y las primeras civilizaciones como Egipto, Mesopotamia, Grecia y Roma. Hablando de los orígenes del arte, se remontan al Paleolítico, con el arte mobiliar y las primeras pinturas rupestres que aparecen alrededor de 15.000 y 10.000 años antes de Cristo. Como podemos ver, la prehistoria se divide en dos grandes etapas. Primero, la edad de piedra, de la cual hablaremos hoy, que incluye el Paleolítico, el Mesolítico y el Neolítico. Y después viene la edad de los metales, que incluye la edad de cobre, bronce y hierro, del cual hablaremos la próxima clase. En nuestra línea del tiempo, podremos ir viendo los avances del hombre y la evolución del arte a través del tiempo, con los eventos y manifestaciones más importantes de la historia del arte. Por ejemplo, en esta clase hablaremos de la edad de piedra y podemos observar las tres divisiones del Paleolítico, Mesolítico y Neolítico. También podemos observar que empieza con la aparición del Homo habilis y termina alrededor del 3500 a.C. con el origen de la escritura cuneiforme en Mesopotamia. Les recomiendo que si en algún punto se sienten un poco perdidos o no saben a qué época pertenece cierta pieza o cierto movimiento o cierto artista, regresen a estas líneas del tiempo, porque son como un resumen de lo que vamos a ver durante las clases. La primera etapa de la Edad de Piedra y la más amplia es el Paleolítico, que abarca desde 2.5 millones de años atrás hasta 10.000 años antes de Cristo. Esto significa que la Tierra estaba pasando por constantes modificaciones y producía cambios climáticos muy abruptos, como las glaciaciones o eras del hielo. De hecho, hay 4 que fueron muy importantes que alteraron completamente la fisiología de la Tierra. Y la más importante y la más famosa, porque fue la más pegada a nuestra época, es la glaciación de Würm, que sucedió entre 65 y 10.000 años antes de Cristo. Se cree que esta fue la que permitió que el hombre pudiera cruzar entre Asia y América por el estrecho de Bering, y también que muchos territorios que en ese entonces estuvieron habitados, hoy se encuentran bajo el agua. Esto se debe a que durante las glaciaciones la tierra se congelaba y el nivel del agua bajaba proporcionalmente. Con todos estos cambios, el hombre se veía forzado a adaptarse, ya que no solo cambiaba la tierra, con esto también se modificaban los recursos y tenían que vivir de nómadas, es decir, se movían de un lado para otro en busca de comida y en busca de refugio. Poco a poco fueron dominando la caza y la recolección y aprendieron a domesticar el fuego, usando el tuétano como combustible. El arte mobiliar, que es tan característico de esta época,
incluye los objetos hechos por el hombre, que eran de proporciones pequeñas, con la idea de que los pudieran llevar con ellos de un lado para otro. Dentro de estos objetos podemos encontrar estatuillas, ornamentos, objetos de rituales, objetos funerarios y algunas herramientas y utensilios que decoraban, como lo es este bisonte de marfil que se encontró en el abrigo de Madeleine. El mejor ejemplo del arte mobiliar lo encontramos con las Venus paleolíticas. Estas son estatuillas y representaciones de mujeres desnudas, con pechos, caderas y glúteos desproporcionadamente grandes. Se cree que tenían intenciones ritualísticas o de culto, principalmente a la madre tierra y a la fertilidad. Yo creo que en esa época de repente veían que las mujeres quedaban embarazadas y de ahí salían los niños, y era su manera como de rendirle culto a la fertilidad de la mujer, sin saberse explicar muy bien cómo pasaba todo. La más conocida de las Venus paleolíticas es la Venus de Willendorf, y se podría decir que es la primera representación, o la más antigua, del estándar de la belleza femenina. Esta apareció alrededor de 25.000 años antes de Cristo. Está hecha de piedra caliza y la encontraron en 1908 en Austria. Mide 11 centímetros de altura, como se podrán dar cuenta, es bastante pequeña y no tiene cara ni pies, y sus bracitos los apoya en su busto. Y se cree también que estaba pintada de rojo. La pintura rupestre del Paleolítico, que principalmente se realizaba en cuevas y cavernas, nos muestra que utilizaban pigmentos naturales, como el negro que obtenían del carbón de la madera, y que mezclaban con agua o con grasa animal para hacer una pasta que luego utilizaban como pintura. Principalmente utilizaban los colores negro, rojo, amarillo y en algunos casos blanco. Los dibujos que hacían son representaciones de animales completamente de perfil que pintaban en los relieves y en las grietas para aprovechar la forma de la cueva y darle un efecto naturalista al dibujo, que quedara lo más realista posible. Se cree que eran una manera de conquistar mentalmente a sus presas, ya que al pintarlas les quitaban parte de su poder, y al representarlas sin movimiento y poder coordinar sus ataques, hacía que las dominaran, lo cual se dice que les brindaba a esas imágenes un poder mágico ritual o un elemento mágico ritual. Existen muchas cuevas y cavernas a lo largo del Oriente Próximo, la península ibérica y otras partes de Asia, con arte de las cavernas, pero los mejores ejemplos son los que vamos a ver a continuación, y digo que son los mejores porque son los más conservados o con los que podemos apreciar las mejores imágenes. Comenzaremos con la cueva de Altamira, que se encuentra en España, y esta es una de las mejores conservadas gracias a un derrumbe que bloqueó la entrada y permitió que las pinturas se conservaran en excelente estado. Adentro podemos encontrar dibujos de 16 bisontes, algunos parados, otros recostados, lo cual nos indica que el artista en ese entonces tenía un gran conocimiento de las proporciones del animal. También se encontró un caballo color ocre y una gran cierva que mide alrededor de 2.25 metros de largo. De hecho, es la imagen que podemos apreciar aquí a la derecha. En esta imagen podemos ver a los bisontes recostados, que principalmente están pintados en rojo con un delineado en negro. Y en la otra imagen podemos apreciar que Altamira se encuentra al norte de España, entre Francia y Portugal, y con vista al Océano Atlántico hacia el norte. Otro de los grandes exponentes de la pintura rupestre se encuentra en la cueva de Lascaux o Lascaux, en Francia. Aquí podemos observar un bisonte gigante con un trazo y delineado en negro mucho más definido, y si te fijas está sobrepuesto encima de otros animales, lo cual indica que posiblemente este dibujo lo hicieron diferentes artistas o se hizo a lo largo de diferentes épocas. En las cuevas de Pech-Merle, que también está al sur de Francia, podemos observar figuras más estilizadas
y posiblemente con mucha más intención de diseño. Esto lo decimos por los puntitos que conforman los cuerpos y por las figuras que podemos observar tienen cuellos más alargados y patas más sencillas. También observamos unas manos en negativo, que se cree que el artista o quien haya realizado la obra pintaba a modo de firma o con la intención de decir aquí estoy, o más bien aquí estuvo fulano, para dejar su rastro en la historia. Hay otra teoría que dice que estas eran las manos de los líderes de esas tribus. El Mesolítico es la segunda etapa de la Edad de Piedra, marcado por el fin de la glaciación, y que empieza a crear las primeras tendencias al sedentarismo, es decir, dejar de moverse de un lugar a otro y establecerse en un solo lugar. Aquí aparecen las primeras necrópolis, que son lugares donde ellos enterraban a sus muertos. Posiblemente los consideraran sagrados, ya que habían varias personas enterradas en el mismo lugar. También se observan las primeras evidencias de estratificación social por medio de estos entierros o por medio de los objetos que se encontraban con ellos. Estos objetos siguen siendo de carácter lítico, es decir, principalmente de piedra. De hecho, se descubre el uso del sílex, que es una piedra muy dura que tallaban y utilizaban para pelear, o bueno, para cazar, y para despellejar a los animales y usar su piel. La última etapa de la Edad de Piedra es el Neolítico, que comienza desde el octavo siglo a.C. y muestra un desplazamiento cultural desde Oriente Próximo, lo cual era Siria, Egipto y Mesopotamia, y se extiende hacia Europa y otras partes de África. La agricultura y la domesticación de los animales son lo que marcan la transición al sedentarismo. Esto lleva a tener nuevas herramientas y nuevos deberes laborales que llevan a la especialización, como con la cestería, la cerámica y el telar, lo cual lleva a la comercialización con comunidades vecinas por el excedente de productos. Como podemos observar con esta pieza de cerámica que se encuentra en el Museo Metropolitano de Nueva York, el dibujo comienza a perder su carácter naturalista y se vuelve monocromático, es decir, de un solo color. También podemos observar que ya no tratan de hacer a los dibujos que van a representar de manera completamente realista, sino que se vuelve más simbólico. En la pintura rupestre del Neolítico podemos observar que es más esquemática y monocromática, tratando de alejarse cada vez más del realismo, aunque sigan plasmando imágenes de casa y de la vida cotidiana. También aparecen los petroglifos, que son piedras individuales, como las estelas, que grababan con dibujos geométricos abstractos y figurativos que trataban de narrar una historia. Algunos autores lo consideran como el primer antecedente de la escritura o como los primeros jeroglíficos. No están tratando de hacer un dibujo bonito, están tratando de mostrarte una historia, de contarte algo que pasó o algo que quieren lograr. Ya no dibujan lo que ven, sino lo que piensan o lo que representa algo en una historia para ellos. Finalmente, tenemos las construcciones megalíticas, que se hacían con grandes monolitos colocados de forma vertical y en algunos casos les ponían losas o techos de piedra. Se ha comprobado que la mayoría están alineados con las estaciones y los equinoccios y solsticios, y posiblemente se usaban con fines ritualísticos y para sus enterramientos. El más conocido y el mejor conservado que podemos observar en la foto de la derecha es el de Stonehenge, que se encuentra en Salisbury, en el Reino Unido. Las construcciones megalíticas se dividen en tres: los menhires, que son literalmente un monolito plantado en la tierra de forma vertical; los dolmens, que incluyen 2 o más menhires y una losa horizontal; y finalmente el cromlech, que es un conjunto de dolmens y menhires que forman un círculo o elipse con orientación astrológica,
y mostrando conocimiento profundo y exacto de los equinoccios y solsticios. Estas construcciones las usaban principalmente como monumentos funerarios, desde el menhir que utilizaban para marcar una tumba, digamos que puede considerarse la primera lápida, y después en conjunto, como eran los cromlechs, que ya era como una necrópolis. Con esto concluimos nuestro primer tema. Ahora les invito a que chequen la dinámica número 1, que es la que acompaña a este tema. Es bastante sencilla, divertida, manual, así que espero que la disfruten y nos vemos en el próximo video. Que tengan un día lleno de arte.